El foro boario olía a estiércol húmedo, carne sacrificada y piedra empapada de lluvia. Allí, entre columnas erosionadas y el murmullo de comerciantes que aún se resistían a abandonar la plaza, 3 pares de hombres armados fueron empujados hacia un espacio improvisado, un círculo de arena que pronto se teñiría de rojo. No eran soldados orgullosos ni héroes elegidos por los dioses. Eran esclavos, cuerpos sin nombre, entrenados para matarse entre sí. Aquella tarde del año 264 a.C., Roma asistía a algo nuevo y perturbador. Decimus Junius Brutus Scaeva acababa de enterrar a su padre, y en honor a él, ofrecía no un banquete ni un poema fúnebre, sino la carne desgarrada de 6 hombres que no tenían elección. Livio, el historiador, recordaría más tarde este episodio como el primer combate gladiatorio registrado en la ciudad. Pero en aquel instante no existía la noción de espectáculo público. Era un munus, una obligación hacia los muertos. El derramamiento de sangre, en la mentalidad romana primitiva, era un pago. Los espíritus de los difuntos exigían vidas para acompañarlos en su viaje. Así como los mayas arrojaban corazones palpitantes a sus dioses y los celtas colgaban cabezas en los robles sagrados, los romanos creían que la sangre fresca abría un umbral entre este mundo y el más allá. No se trataba de diversión, sino de deuda sagrada. Pero lo que nace en la oscuridad del ritual suele ser corrompido por la luz del poder. En la Campania, tierra de los samnitas, se había practicado desde hacía generaciones un rito parecido: duelos en honor a los muertos. Allí, el sacrificio humano fue transformándose poco a poco en combate ritual, donde lo esencial ya no era que alguien muriera, sino el enfrentamiento mismo. La muerte perdió su centralidad, la lucha se volvió espectáculo. Tertuliano, siglos después, escribiría con amargura que todo aquello era el derramamiento de sangre para la satisfacción de los difuntos. Pero en realidad el placer empezaba a trasladarse de los muertos a los vivos. En esa tarde del 264 a.C., los 6 esclavos se enfrentaron bajo un cielo plomizo. El público era reducido: familiares, clientes, quizá algunos curiosos. Pero la escena tenía algo hipnótico, algo que superaba el luto. ¿No es acaso inquietante ver cómo el sufrimiento se convierte en una forma de belleza retorcida? El choque del hierro, los gritos ahogados, el temblor de un cuerpo que se desploma, todo parecía componer un drama imposible de olvidar. El dolor ajeno era, para los presentes, un espejo de la fragilidad propia. Detrás de esta práctica se escondía una visión filosófica sombría. El hombre no es dueño de su vida. Su sangre pertenece a la familia, al clan, a los dioses. Cuando Decimus Junius Brutus Scaeva ordenó aquellas muertes, no pensaba en entretenimiento, pensaba en deber, el mismo deber que siglos después llevaría a millones de hombres a morir en guerras de religión, en trincheras, en cruzadas. El sacrificio de individuos para mantener viva la ilusión de orden. Pero en esa grieta, entre el ritual privado y la fascinación colectiva, nació un monstruo. Roma descubrió, quizás sin saberlo, que la violencia ritual tenía un poder mayor que el rezo. Podía congregar, podía fascinar, podía moldear. Como el fuego que primero se enciende para calentar y termina arrasando bosques enteros, el munus funerario se transformaría en una maquinaria de espectáculo, política y control. Al contemplar esos primeros combates, podemos preguntarnos: ¿qué sintieron los espectadores? ¿Culpa? ¿Devoción? ¿O tal vez un placer secreto, prohibido? La psicología nos dice que el ser humano, enfrentado a la visión de la sangre, oscila entre el rechazo y la atracción. La repulsión inicial se mezcla con la fascinación y pronto se convierte en adicción. Lo mismo sucede hoy con la violencia digital, vídeos de guerras, accidentes, linchamientos, que millones consumen en pantallas como si fueran alimento prohibido.
Roma fue la primera en institucionalizar ese apetito. El foro boario, aquel día, fue testigo de un nacimiento oscuro. Entre el duelo sincero de un hijo por su padre y la mirada encendida de quienes asistieron, se forjó una tradición que ya no podría detenerse. Los esclavos cayeron, la arena se tiñó, y con cada gota se abrió una puerta hacia el futuro de un imperio que aprendería a gobernar no solo con leyes y ejércitos, sino con espectáculos de sangre. Ese primer combate no fue el mayor ni el más cruel, pero sí el más decisivo. Como la primera chispa de un incendio, contenía ya en su interior la devastación de siglos, porque lo que empezó como ofrenda fúnebre pronto devendría en política de Estado, en distracción de masas, en teatro de la muerte. Y lo más inquietante es que de alguna manera aún seguimos siendo herederos de aquella arena improvisada, de aquel olor a estiércol y hierro oxidado. La fascinación por el dolor, transformada en ritual, nunca ha desaparecido, solo ha cambiado de escenario. El eco de aquellos primeros combates no se apagó con el luto. Al contrario, comenzó a crecer, como una semilla oscura plantada en la mente romana. En el sur de Italia, especialmente en Capua, los samnitas ya habían transformado sus ritos funerarios en auténticos duelos guerreros. Lo que en principio era un gesto hacia los muertos, terminó convirtiéndose en un festín para los vivos. Los romanos, pragmáticos y ambiciosos, no tardaron en absorber esa costumbre. Al principio, el traslado parecía sutil. Un munus ya no necesitaba estar estrictamente ligado a la tumba de un familiar. Podía celebrarse en honor de un dios, de un magistrado, o simplemente como una forma de atraer a la comunidad. Y lo que comenzó como una práctica privada, pronto se convirtió en asunto de Estado. El Senado, temeroso de la cólera divina en tiempos de crisis, empezó a financiar juegos públicos llamados ludi, en los que los combates dejaron de ser solo devoción y se transformaron en política. Era un giro irreversible. El dolor privado de una familia fue reemplazado por la sangre derramada ante miles de ojos. Los ediles, responsables de organizar estos juegos, comprendieron el poder que otorgaba aquel espectáculo. Cada golpe de espada se convertía en voto, cada muerte en un gesto de popularidad. El anfiteatro era ya una asamblea encubierta, donde la voluntad del pueblo se inclinaba no por discursos, sino por la intensidad de la violencia. Aquí se revela un aspecto psicológico crucial. El pueblo romano, cansado de guerras y crisis, encontraba en la arena una catarsis colectiva. Las frustraciones del hambre, la corrupción y las derrotas militares se aliviaban al ver a un condenado desangrarse en la arena. El sufrimiento de uno se convertía en alivio de todos. No es extraño que las élites fomentaran este mecanismo. La violencia canalizada mantenía a raya la rabia popular. Panem et circenses, pan y circo, sería la fórmula definitiva del control imperial. En esta transformación se puede percibir algo inquietante. El Estado aprendió que la sangre podía ser un lenguaje. Cada combate, cada ejecución, era un mensaje cifrado que recordaba al pueblo quién tenía el poder de decidir la vida y la muerte. Las tablas de la ley estaban inscritas en piedra, sí, pero las verdaderas leyes se escribían con sangre sobre la arena. Si miramos al presente, las similitudes resultan perturbadoras. Hoy no asistimos a gladiadores descuartizados frente a leones, pero la lógica no ha cambiado tanto. Gobiernos y medios utilizan la violencia como espectáculo. Las guerras se retransmiten en directo, las catástrofes se convierten en contenido viral, y la sangre derramada en otra parte del mundo se transforma en entretenimiento a golpe de clic. La diferencia es que ahora no pagamos con monedas en un anfiteatro, sino con atención y consumo digital. Pero el principio es el mismo. El dolor de unos pocos alimenta el control de los poderosos sobre las masas. Los filósofos antiguos lo advirtieron. Séneca, testigo de aquellos espectáculos, decía regresar a casa más cruel y más inhumano, tras contemplarlos.
Sabía que la violencia colectiva no libera, envenena. El pueblo romano, poco a poco, se transformaba en un organismo adicto a la sangre, y esa adicción fue alimentada con inteligencia por los gobernantes. Hacia finales de la República, el proceso estaba consumado. Los juegos ya no eran improvisados ni efímeros. Se construyeron anfiteatros de madera y después de piedra, destinados a perdurar siglos. Lo que comenzó como un círculo improvisado en el Foro Boario se convirtió en una arquitectura monumental, símbolo del poder de Roma. El mensaje era claro: la violencia no era un accidente, era una institución. Los gobernantes sabían que ofrecer juegos sangrientos no era solo un acto de generosidad hacia el pueblo, era una inversión en estabilidad política. Cada muerte en la arena era un recordatorio de que el Estado podía sacrificar vidas con un chasquido de dedos, y al mismo tiempo era una válvula de escape para un pueblo siempre al borde de la revuelta. La arena no solo absorbía sangre, absorbía también la furia que, de otro modo, se dirigiría contra los poderosos. Y es aquí donde Roma demuestra su genio perverso. Supo convertir la violencia en moneda política, el espectáculo en herramienta de control. Cada gota de sangre derramada se transformaba en un ladrillo más en el edificio del poder imperial. La muerte, antes íntima y sagrada, se volvió pública y profana. De funerales privados a política estatal. Ese fue el salto. Y lo más escalofriante es que al observar nuestra propia época, vemos que la lección romana sigue viva. Las pantallas reemplazaron a los anfiteatros, pero el principio es idéntico: mantener a las masas hipnotizadas con dolor ajeno. Roma lo comprendió primero, y su sombra todavía nos cubre. El chirrido de una puerta de hierro anunciaba la entrada en un nuevo infierno. La multitud enmudecía, expectante, mientras desde la penumbra emergía una figura descalza, semidesnuda, armada apenas con un cuchillo corto. Frente a él, una jaula comenzaba a levantarse lentamente. Los barrotes vibraban, y al salir, la bestia dejó escapar un rugido que heló la sangre. Un león famélico, con las costillas marcadas bajo su pelaje sucio, avanzaba hacia la luz. El público sabía lo que iba a suceder. El hombre también. No era un duelo. Era una ejecución disfrazada de espectáculo. Estas escenas, conocidas como damnatio ad bestias, se convirtieron en uno de los espectáculos más crueles del imperio. Criminales, prisioneros de guerra, esclavos rebeldes. Todos podían terminar en la arena, convertidos en alimento para leones, leopardos o osos. Las fieras eran mantenidas con hambre deliberada para que su furia se desatara con mayor violencia. El resultado era previsible: un grito breve, el chasquido de los huesos y la sangre que empapaba la arena como un tributo a los dioses y al pueblo. No todos eran condenados. También existían los bestiari, luchadores especializados en enfrentarse a animales salvajes. Algunos lo hacían por obligación, otros por un pago que nunca compensaba el riesgo. Mosaicos y relieves de la época nos muestran escenas de estos hombres alzando lanzas frente a leones, esquivando las garras de panteras, atrapando a las bestias con redes. Eran figuras trágicas, gladiadores de un combate desigual, donde la victoria apenas significaba una prórroga de la condena. La brutalidad de estas luchas no era un accidente, era un cálculo. Roma comprendió que el terror era un arma más poderosa que cualquier espada. El público no acudía solo a ver morir a un criminal, sino a experimentar el suspenso, el instante en que la fiera olfatea, se prepara y salta sobre la presa. El hambre del animal se convertía en hambre de la multitud. Cada rugido era una descarga de adrenalina colectiva. Los testimonios de la época revelan lo insoportable de estas escenas. Séneca narra cómo algunos condenados, conscientes del destino que les esperaba, se suicidaban en la celda antes de enfrentarse a las fieras. Preferían una muerte rápida, elegida por ellos, antes que convertirse en entretenimiento.
era un acto de rebeldía silenciosa, la última forma de control en un mundo que les había arrebatado todo. En esos gestos, quizá, se encuentra la verdadera dignidad: negar al espectáculo la satisfacción de devorarte en público. Pero la mayoría no tenía esa oportunidad. Sus cuerpos eran desgarrados ante los gritos de júbilo de miles de espectadores. ¿Qué nos dice esto de la psicología humana? La multitud romana no veía a un hombre morir, veía un símbolo. El condenado era un enemigo de Roma, un traidor, un bárbaro. Su muerte no era solo castigo, era también reafirmación de la grandeza imperial. Cuanto más sangrienta la ejecución, más fuerte parecía el Estado. Aquí surge un eco contemporáneo inquietante. Hoy no arrojamos criminales a leones, pero el principio de exhibir el sufrimiento sigue vivo. Internet está lleno de vídeos que muestran accidentes, agresiones, guerras. El morbo se disfraza de noticia, pero lo que mueve al espectador no es la información, es la fascinación por el dolor. Igual que en Roma, seguimos consumiendo violencia como espectáculo. Hemos cambiado la arena por la pantalla, los leones por cámaras de alta definición, pero el mecanismo psicológico es el mismo. En Britania romana, los arqueólogos encontraron la pelvis de un hombre con marcas de mordidas que coincidían con las fauces de un gran felino. No era mito ni exageración. Aquel hombre había muerto luchando contra un león. Sus huesos cuentan una historia de rugidos, de arena empapada, de un cuerpo que se resistió y fue derrotado. Es un testimonio silencioso de cómo la violencia no se quedaba en los relatos, sino que se inscribía en la carne de los condenados. El espectáculo tenía además una dimensión filosófica siniestra. Los animales, en su estado natural, cazan para sobrevivir, pero en Roma el hambre era fabricada. Las fieras no mataban porque lo necesitaban, sino porque el Estado las había convertido en instrumentos del terror. Era un recordatorio de que incluso la naturaleza podía ser manipulada por el poder. El rugido del león no era solo el de un depredador, era la voz del imperio. La damnatio ad bestias demuestra hasta qué punto Roma dominaba el arte de la degradación. No bastaba con castigar, había que exhibir. No bastaba con ejecutar, había que convertir la muerte en un relato colectivo. Los condenados eran despojados de humanidad, transformados en carne para las fauces, en símbolos de la victoria estatal. Y el pueblo, al participar con su mirada, se convertía en cómplice. Hoy, cuando pensamos en civilización y progreso, deberíamos recordar estas escenas, porque el verdadero peligro no es que Roma fuera cruel, sino que nosotros sigamos repitiendo, bajo otras formas, la misma fascinación. La multitud romana gritaba mientras un hombre era devorado. La multitud digital hace clic mientras alguien sangra en una pantalla. La diferencia es de escenario, no de esencia. Roma lo entendió antes que nadie. La violencia no solo destruye, también une, controla y fascina. Y en esa fascinación, la humanidad revela su rostro más oscuro. Con el paso de las décadas, los combates y ejecuciones dejaron de ser simples rituales de devoción o castigo. Se convirtieron en armas políticas. Los generales romanos comprendieron que la sangre podía comprar lo que los discursos no siempre lograban: la lealtad de las masas. Pompeyo fue uno de los primeros en explotar este poder con descaro. Sus espectáculos, cargados de animales exóticos traídos de los confines del imperio, no eran solo entretenimiento, eran propaganda viva. Cada rugido, cada muerte, era una afirmación de su grandeza. Se cuenta que Pompeyo organizó juegos en los que hombres eran arrojados contra fieras en escenas coreografiadas como si fueran episodios teatrales. No se trataba ya de justicia ni de religión, sino de impacto visual. El público debía salir convencido de que Roma, y Pompeyo como su representante, dominaban sobre hombres y bestias, sobre pueblos y naturaleza. La sangre era su firma, la arena su pergamino. Julio César no se quedó atrás.
comprendió que quien controlaba el espectáculo controlaba también la imaginación del pueblo. Durante sus campañas y su ascenso político, ofreció combates y cazas que superaban a los de sus rivales en escala y crueldad. Cada aparición en la arena era un recordatorio de que él, César, podía otorgar la vida o la muerte, la abundancia de pan y la euforia del circo. Era, en cierto sentido, un precursor del populismo moderno. No se gobernaba solo con leyes, sino con imágenes grabadas en la memoria colectiva. La política de la sangre tenía un efecto doble. Por un lado, reforzaba el poder de quienes organizaban los juegos. Por otro, adormecía al pueblo. Los romanos, hartos de guerras civiles, corrupción y desigualdad, encontraban en la arena un alivio momentáneo. La violencia se convertía en anestesia, mientras la multitud gritaba ante la visión de un condenado devorado por un oso. Olvidaba por un instante el precio del trigo o la injusticia de los tributos. El Estado lo sabía y lo fomentaba. Aquí se revela un patrón que aún nos acompaña. Los regímenes modernos, aunque disfrazados de democracia o progreso, utilizan también el espectáculo para distraer y dominar. No son ya fieras y gladiadores, sino campañas mediáticas, reality shows políticos, escándalos televisivos. Pero el principio es idéntico: desviar la atención del malestar social hacia un escenario cargado de emociones. Roma inventó el pan y circo. Nosotros lo hemos perfeccionado con cámaras y pantallas. Los filósofos contemporáneos a aquella Roma sangrienta advirtieron los peligros. Séneca criticaba la degradación moral que producían estos espectáculos, pero su voz era un susurro frente al rugido de la multitud. Porque lo cierto es que el pueblo no solo toleraba la violencia, la exigía. Era una adicción colectiva. Cuanto más sangriento el combate, mayor era la ovación. Los ediles y magistrados, hambrientos de popularidad, competían entre sí por ofrecer juegos cada vez más espectaculares. La violencia se volvió una espiral sin retorno. Los anfiteatros temporales de madera pronto resultaron insuficientes. Surgieron las primeras construcciones de piedra, sólidas, monumentales, diseñadas no solo para contener multitudes, sino para inmortalizar el poder del espectáculo. Era como si el mismo Estado reconociera que la violencia era ya parte esencial de su identidad. Las piedras del anfiteatro eran, en realidad, piedras de un templo oscuro, el templo de la sangre. Pompeyo, César y los que vinieron después entendieron que la política podía escribirse con espadas, que los discursos en el Senado llegaban a unos pocos, pero el rugido del circo alcanzaba a decenas de miles. La arena se convirtió en el verdadero parlamento del pueblo, donde la voz no era del orador, sino del verdugo y de la fiera. Y así, poco a poco, Roma dejó de ver estos espectáculos como rituales aislados. Se transformaron en instituciones permanentes, inscritas en el calendario oficial. Ya no eran excepciones, eran parte de la rutina del imperio. La violencia había dejado de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma, un lenguaje que todos entendían, desde el esclavo hasta el emperador. Hoy, cuando observamos cómo líderes modernos se rodean de grandes actos, desfiles, ceremonias transmitidas en directo, deberíamos recordar a Pompeyo y César. Ellos fueron los primeros en comprender que la sangre y el espectáculo podían moldear el destino de una nación. Y lo lograron. Roma se alimentó de ese pacto oscuro entre poder y violencia, un pacto que aún resuena en nuestra propia historia. El sol romano se reflejaba en la superficie calma de un lago artificial. Miles de ojos observaban en silencio, hasta que un estruendo de tambores y cuernos rompía la quietud. De pronto, dos flotas completas se lanzaban una contra la otra. Trirremes, catapultas, guerreros armados hasta los dientes. No era una guerra real, era un espectáculo. Roma lo llamaba naumaquia y transformaba el agua en escenario de muerte. El primero en ordenar tal prodigio fue Julio César. En el 46 a.C.,
Mandó excavar un lago cerca del Tíber para recrear una batalla naval entre fenicios y egipcios. Los barcos eran auténticos, las armas también, y los hombres que luchaban no eran actores, sino prisioneros condenados a morir. El mensaje era claro: el poder de Roma no se limitaba a la tierra, dominaba también los mares. Augusto, heredero de César, amplió la escala hasta lo inverosímil. En el año 2 a.C., construyó una cuenca de 1.800 por 1.200 pies romanos, abastecida por un acueducto especial. Allí, 30 navíos de guerra chocaron entre sí, cada uno tripulado por condenados que sabían que no habría regreso. El espectáculo no era solo sangre y madera rota, era una declaración de supremacía. Si Roma podía recrear un mar y convertirlo en teatro, ¿qué límite podía tener su poder? Años después, en el 52 d.C., el emperador Claudio fue aún más lejos. Mandó drenar el lago Fucino y sobre sus aguas organizó otra naumachia monumental. Los combatientes, al ver al emperador, gritaron la frase que atravesó los siglos: Morituri te salutant. Los que van a morir te saludan. No sabemos si fue espontánea o impuesta, pero contenía toda la crudeza del momento. Hombres condenados reconociendo su destino frente al poder absoluto. El Coliseo mismo, símbolo eterno de Roma, llegó a ser inundado para acoger pequeñas batallas navales, bajo el reinado de Domiciano. Trajano, en el año 109, mandó levantar la Naumachia Vaticana, una gigantesca cuenca cercana al Vaticano, donde miles de prisioneros libraron combates que, aunque coreografiados, terminaban siempre en muerte real. Lo más inquietante de estas escenas no era la sangre en el agua, sino el propósito que escondían. Las naumaquias eran más que juegos, eran demostraciones de control total. El Estado no solo disponía de vidas humanas, también podía manipular los elementos. Convertía la naturaleza en espectáculo, la ingeniería en instrumento de sumisión. Cada ola, cada barco hundido, era un recordatorio de que Roma dominaba incluso lo indomable. El costo era gigantesco: excavaciones colosales, acueductos, barcos construidos solo para ser destruidos, miles de hombres sacrificados en una sola jornada. Pero ese derroche no era un error, era parte del mensaje. El imperio mostraba que podía gastar lo inconcebible, que su poder era tan desmesurado como su crueldad. La multitud vibraba ante cada choque de barcos, ante los cuerpos que flotaban en la sangre mezclada con agua. El espectáculo se convertía en un espejo del propio imperio, vasto, despiadado, implacable. Era un recordatorio de que Roma podía recrear la guerra como quien monta una obra de teatro, y que para el pueblo no había diferencia entre realidad y representación. Si miramos nuestro presente, la comparación es inevitable. Hoy no llenamos lagos de cadáveres, pero los megaeventos globales, Juegos Olímpicos, mundiales, desfiles militares, cumplen una función parecida. Demuestran poder, recursos, control. Se levantan estadios en meses, se gastan fortunas astronómicas, se utilizan miles de trabajadores desechables. El mensaje sigue siendo el mismo que en tiempos de César. Mirad lo que podemos hacer, mirad hasta dónde llega nuestro dominio. Las naumaquias, más que batallas, eran liturgias políticas. El agua convertida en sangre era un sacramento oscuro que reforzaba la fe del pueblo en la grandeza imperial. Y como toda liturgia, repetida una y otra vez, penetraba en la conciencia colectiva. El imperio no necesitaba explicar su poder, lo mostraba en la superficie de un lago teñido de rojo. La pregunta que queda flotando es perturbadora. ¿De verdad hemos cambiado tanto? La fascinación por la violencia masiva, por la puesta en escena del poder, sigue viva. Roma la inventó en la arena y en el agua. Nosotros la hemos trasladado a estadios, pantallas y ceremonias transmitidas en directo. El mecanismo, en el fondo, no ha variado. Porque cuando el agua se convierte en sangre, no importa el siglo ni la tecnología. Lo que se está celebrando es siempre lo mismo.
el dominio absoluto del hombre sobre el hombre. Cuando el Coliseo abrió sus puertas en el año 80 de Cristo, Roma ya no se conformaba con gladiadores y fieras. El pueblo exigía algo más: espectáculos que mezclaran mito y muerte, teatro y ejecución. Así nació una de las prácticas más perturbadoras de la historia: las ejecuciones mitológicas. No eran representaciones simbólicas, sino muertes auténticas, coreografiadas para imitar las leyendas de la antigüedad. El poeta Marcial, testigo de aquellos primeros juegos inaugurales bajo el emperador Tito, dejó relatos escalofriantes. Narra, por ejemplo, la entrada en la arena de un hombre disfrazado de Orfeo, el músico capaz de encantar a los animales con su lira. En el mito, las bestias se rinden ante su música. En el Coliseo, la realidad fue otra. El supuesto Orfeo tocó, pero los animales, hambrientos y furiosos, lo destrozaron bajo la mirada eufórica del público. La ironía era macabra. Roma desmentía a sus propios dioses, demostrando que en su mundo no había magia capaz de suavizar la brutalidad. Otra escena representaba a Dédalo, el inventor que intentó volar con alas de cera. En la arena, un condenado disfrazado con plumas fue lanzado ante una fiera. El poeta Marcial, con sarcasmo cruel, escribió: «¿Cuánto desearías tener tus alas ahora?». La burla era tan despiadada como la ejecución misma. Uno de los espectáculos más siniestros fue la recreación del mito de Pasífae, la reina cretense condenada a desear a un toro. Ante los ojos del público, una mujer, o quizá un hombre disfrazado, fue arrojada a una bestia, en una parodia monstruosa de la unión prohibida. La frontera entre mito, castigo y pornografía quedó rota. Lo que debía ser símbolo se transformó en humillación pública. El fuego también formaba parte del repertorio. Existía la túnica molesta, una túnica empapada en resina y brea que se ceñía al cuerpo del condenado. Luego se le prendía fuego ante miles de espectadores. A veces la víctima representaba a Mucio Scévola, héroe romano que probó su valentía sosteniendo la mano en las llamas. Pero aquí no había heroísmo, solo un cuerpo que ardía, convertido en antorcha humana, mientras la multitud aplaudía el crepitar de su carne. Tertuliano, escritor cristiano del siglo II, denunció con amargura estos espectáculos. «Nos llaman hombres leña», escribió, refiriéndose a los cristianos que eran atados a postes y quemados vivos como parte de la función. El Coliseo se transformaba en un teatro de suplicios donde la tortura no era un error, sino la esencia misma del guión. Estas ejecuciones mitológicas revelan una lógica más profunda. Roma no solo castigaba a los cuerpos, también a los símbolos. Convertía las historias sagradas en herramientas de control, degradando a los héroes y ridiculizando a los dioses. El mensaje era claro: el imperio era más fuerte que cualquier mito, más poderoso que cualquier divinidad. Ni Orfeo, ni Dédalo, ni Pasífae podían salvar a los condenados. Solo Roma decidía quién vivía y quién moría. Desde una perspectiva psicológica, el espectáculo funcionaba como una válvula oscura. El pueblo no veía simplemente morir a un hombre o a una mujer, veía morir a un mito. La ejecución se transformaba en purga colectiva, en un ritual que borraba la frontera entre religión y política. Era como si Roma declarara que incluso las historias eternas debían someterse a su autoridad. Comparado con nuestro tiempo, el paralelismo es incómodo. Hoy también consumimos representaciones de sufrimiento disfrazadas de entretenimiento. El cine, las series y los videojuegos recrean torturas y muertes con un realismo escalofriante. La diferencia es que sabemos, o creemos saber, que se trata de ficción. Pero, ¿realmente estamos tan lejos de los romanos? Ellos aplaudían la sangre verdadera bajo el disfraz de mitología. Nosotros aplaudimos la sangre ficticia bajo el disfraz de arte. El mecanismo emocional, la fascinación por la violencia estetizada, sigue siendo el mismo.
En última instancia, las ejecuciones mitológicas del Coliseo no eran simples excesos de crueldad. Eran declaraciones políticas envueltas en teatro. Roma mataba con la precisión de un dramaturgo y el sadismo de un verdugo. Y cada muerte era una lección. La grandeza del imperio estaba por encima de dioses, mitos y hombres. Así, entre fuego, garras y disfraces, el Coliseo se convirtió en el escenario donde el mito dejaba de ser narrado para ser vivido con sangre real. Allí, las leyendas no se leían, se encarnaban y morían, como si Roma misma quisiera demostrar que era capaz de reescribir la mitología a golpe de látigo y espada. Los espectáculos romanos no fueron únicamente violencia organizada, también se convirtieron en objeto de reflexión filosófica. Algunos intelectuales de la época, horrorizados por lo que veían, trataron de comprender el mecanismo psicológico que mantenía cautiva a la multitud. Séneca, en sus cartas a Lucilio, describió cómo regresaba de los juegos más cruel, más ambicioso, más inhumano. Lo que quiso decir es perturbador. La violencia no se limitaba al condenado en la arena, se extendía como un veneno invisible hacia quienes miraban. El público romano acudía buscando emoción, pero salía transformado. La repetición de la sangre generaba insensibilidad, y la insensibilidad conducía a la crueldad. Los cristianos perseguidos y ejecutados en esos mismos escenarios lo denunciaron con palabras ardientes. Tertuliano veía en los juegos una parodia demoníaca de la justicia divina, un lugar donde el dolor humano se convertía en comedia y el sufrimiento en mercancía. La psicología moderna ofrece un concepto que explica bien este fenómeno: la desindividualización. En medio de una multitud, el individuo pierde su identidad, se disuelve en el grito colectivo y siente que no es responsable de sus actos. En el Coliseo, un hombre podía aplaudir la mutilación de otro, aunque en privado se hubiera horrorizado. El anonimato de la multitud liberaba lo peor del ser humano. Roma supo explotar ese mecanismo. Los espectáculos no solo mantenían entretenido al pueblo, también lo adiestraban en la obediencia. La arena se convertía en un espacio pedagógico, donde se enseñaba a aceptar la violencia como parte natural de la vida. Cada ejecución era una lección silenciosa. Si un criminal podía ser devorado por leones, cualquiera podía serlo. El miedo disciplinaba tanto como la fascinación. Este fenómeno no pertenece únicamente al pasado. Hoy lo vemos reflejado en estadios deportivos donde la pasión colectiva convierte a los individuos en turba. Lo vemos en redes sociales, donde el anonimato permite linchamientos digitales, insultos y acosos que pocas personas se atreverían a repetir cara a cara. El Coliseo no ha desaparecido. Se ha multiplicado en versiones virtuales y modernas. La multitud sigue encontrando placer en la destrucción, aunque ahora el Coliseo esté hecho de píxeles. Los filósofos romanos intuían que esa adicción a la violencia tenía un precio moral. Séneca advertía que el alma se corrompía al contemplar demasiada sangre. Cada grito de júbilo frente a una ejecución hacía al espectador un poco más insensible, un poco más cruel. Roma entera, alimentada por siglos de espectáculos, se convirtió en una sociedad endurecida, donde la compasión era vista como debilidad. Este endurecimiento tenía consecuencias políticas. Un pueblo acostumbrado a ver morir a miles en la arena no se escandalizaba cuando el emperador ordenaba masacres en provincias lejanas. La violencia del circo era un entrenamiento para aceptar la violencia del Estado. Era un círculo perfecto. El pueblo pedía más sangre y el Estado la ofrecía, reforzando así su autoridad. Desde un punto de vista filosófico, podemos decir que Roma creó una ética de la crueldad. La grandeza imperial se medía en litros de sangre derramada, en el rugido de la multitud satisfecha. La piedad, en cambio, era un lujo reservado a los filósofos y a los cristianos, vistos como débiles o subversivos. El Coliseo fue, en este sentido,
un espejo del alma romana, disciplinada, orgullosa, pero también obsesionada con la muerte. Hoy seguimos debatiendo el mismo dilema. ¿Hasta qué punto la violencia en el entretenimiento nos transforma? Estudios contemporáneos muestran que la exposición constante a imágenes violentas genera insensibilidad, fomenta la agresividad y normaliza la crueldad. Exactamente lo que Séneca ya había observado hace 2000 años. La pregunta inevitable es, ¿somos realmente más civilizados que los romanos? Ellos aplaudían mientras un hombre ardía en llamas o era devorado por una pantera. Nosotros hacemos clic en vídeos de guerras, torturas o ejecuciones, compartidos en las redes como si fueran curiosidades. La diferencia está en el medio, no en la esencia. Seguimos siendo criaturas fascinadas por la sangre. Así, la filosofía de la sangre en Roma no fue solo un comentario marginal de algunos pensadores. Fue una advertencia que aún resuena. Cada vez que contemplamos la violencia como espectáculo, nos transformamos, y casi nunca para mejor. Las piedras del Coliseo aún se alzan sobre Roma como un esqueleto inmenso, testigo de un pasado construido con sangre. Millones de visitantes lo recorren cada año, maravillados por su grandeza arquitectónica, pero pocos piensan en lo que esas piedras absorbieron. Gritos, huesos rotos, cuerpos devorados, humo de antorchas humanas. El Coliseo no fue un monumento a la gloria, sino a la violencia convertida en institución. El legado de esas arenas no murió con el imperio. Persistió en las corridas de toros en España, en las ejecuciones públicas de la Edad Media, en los linchamientos que se transformaban en festivales. Aún hoy lo vemos en deportes extremos que celebran el dolor físico, en espectáculos televisivos que humillan a los participantes, en películas que convierten la tortura en arte. Roma no desapareció, cambió de máscaras. La fascinación por la violencia es un hilo rojo que atraviesa toda la historia humana. Lo inquietante es que, pese a nuestra tecnología y supuesta civilización, seguimos repitiendo el mismo ritual: reunirnos para ver sufrir a otros. Los romanos tenían arena y mármol, nosotros pantallas y estadios. Pero el mecanismo es idéntico. El poder ofrece sangre, real o simbólica, y la multitud responde con ovaciones. El Coliseo, más que ruina, es un espejo. Nos recuerda que la humanidad, cuando se organiza en masas, es capaz de perder su compasión y aplaudir lo impensable. Séneca lo comprendió. El espectador que disfruta de la crueldad deja de ser inocente. El público se convierte en cómplice y la sociedad en un organismo adicto a la sangre. Esa adicción, repetida por siglos, explica por qué la violencia sigue siendo la droga más rentable del entretenimiento moderno. Las plataformas digitales, las noticias en tiempo real, los videojuegos ultraviolentos, incluso ciertas luchas deportivas, todos son ecos del anfiteatro. Cambia la escenografía, pero la esencia es la misma. Seguimos siendo herederos de Roma, prisioneros de su invención más duradera, la violencia como espectáculo de masas. El problema no es solo moral, sino político. Roma demostró que los espectáculos sangrientos podían mantener al pueblo controlado, distraído de las injusticias, domesticado por el miedo y la fascinación. Hoy, aunque la violencia adopte formas más sutiles, cumple la misma función. Las guerras se transmiten en directo, envueltas en discursos de patriotismo. La miseria se convierte en reality show. La humillación ajena se vuelve entretenimiento viral. Como en Roma, seguimos alimentándonos de dolor para no mirar de frente nuestra fragilidad. El eco del Coliseo resuena en cada debate contemporáneo sobre violencia y entretenimiento. ¿Es inofensivo ver sangre ficticia en el cine? ¿O nos transforma poco a poco, como advertía Séneca, en seres más crueles e insensibles? La frontera es borrosa. La Roma imperial nos demuestra que lo que comienza como rito simbólico puede terminar como adicción colectiva. Tal vez la pregunta más inquietante
no sea qué hicieron los romanos, sino qué haríamos nosotros. Si mañana alguien abriera un nuevo coliseo, prometiendo combates a muerte retransmitidos en alta definición, ¿cuántos apagarían el televisor indignados? ¿Y cuántos se quedarían mirando, fascinados, sin poder apartar la vista? El Coliseo no es solo una ruina arqueológica, es un recordatorio de lo que somos capaces de hacer y de disfrutar como especie. Un recordatorio de que la frontera entre civilización y barbarie es más delgada de lo que nos gusta admitir. Roma lo comprendió y lo explotó. Nosotros, 2000 años después, seguimos jugando en su sombra. Así, el legado de la sangre no se limita a las piedras antiguas ni a los relatos de historiadores. Está vivo en cada aplauso a la violencia, en cada clic sobre un vídeo morboso, en cada espectáculo que humilla o destruye a otro ser humano. Roma nos dejó carreteras, leyes y arquitectura, pero también nos legó su herencia más oscura, el placer de contemplar la muerte como si fuera un juego. El anfiteatro sigue aquí, dentro de nosotros. La pregunta es, ¿alguna vez podremos cerrarlo?